Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 185. La guardia en mi tumba. Desde el siguiente día a aquel en el que me llevasteis al sepulcro, los fariseos y sacerdotes comenzaron a alterarse y a asustarse. Sabían que tenían al pueblo en contra de ellos por lo que habían hecho conmigo, aunque los que habían creído en mí no se atrevieron a levantarse ni a manifestar su condena abiertamente, porque temían que si se manifestaban a mi favor podrían ser perseguidos, podrían correr la misma suerte que yo había sufrido días antes. Callaban y estaban impresionados, pero sus simpatías y sus pensamientos estaban al lado de mis seguidores, porque muchas personas del pueblo sentían lo mismo, estaban horrorizados por lo sucedido, lo consideraban un crimen y había muchos que todavía no podían dar crédito a los acontecimientos que habían sucedido. Este sentimiento de simpatía y de solidaridad hacia mí fue la semilla que prendió, desde aquellos primeros momentos, en muchos hombres y mujeres de Jerusalén, y fue lo que provocó la aparición de un nuevo movimiento de adhesión a una congregación que comenzó a llamarse los Nazarenos, los del Camino, en memoria del lugar de mi nacimiento. Este movimiento fue el que creció y se afirmó primero allí en Judea, también en Israel, y después se fue extendiendo con rapidez por todas las naciones en las que hubiera comunidades judías que se fueron adhiriendo a mi pensamiento y doctrina. El Sanedrín había perdido por completo la simpatía de los hombres y mujeres que me respetaban, que me querían y que me habían considerado ya como a su rey. Ellos habían condenado a muerte al rey, habían asesinado a su esperanza, habían terminado con ese aliento de oxígeno que tenían, que les había hecho vivir más confiados durante mucho tiempo. No les perdonaban, no habían podido impedir aquel injusto crimen debido a la clandestinidad con la que habían actuado y a la perfidia y a la alevosía que habían utilizado para detenerme y después para juzgarme y condenarme. Pero les pudo el miedo, les paralizó y no se atrevieron a exponer sus vidas. Asistieron impotentes a los acontecimientos, pero jamás los aprobaron. No es cierto lo que os han dicho sobre el pueblo judío. No fueron ellos los que pidieron mi muerte, porque no fueron la gente sencilla, que tenía puestas sus esperanzas en su liberación. Fueron sus dirigentes, los políticos y sacerdotes, para su propia conveniencia. También participó Roma, actuando igualmente para su propia conveniencia. En vista de la situación en la que sabían que se encontraban los sentimientos de muchos hombres y mujeres de nuestro pueblo, el Sanedrín fue a solicitar a Pilato una guardia para que custodiara la puerta de mi sepulcro. Temerosos de que alguien, mis amigos, incluso los celotes, pudieran entrar y robar mi cuerpo para luego decir a todo el mundo que yo había resucitado y ganar así la batalla. Pilato les concedió un par de soldados que se situaron a la entrada de la cueva, junto a las piedras, para vigilar y esperar que pasados esos 3 días que yo había anunciado, tras de los cuales supuestamente iba a resucitar, no pudiera suceder nada extraño en aquella cueva, nada anormal, ningún asalto ni ningún robo. Pasados estos 3 días dejarían de vigilar la entrada y los alrededores de la cueva, y así el Sanedrín podría demostrar mi falsedad. Los soldados se colocaron ante la puerta y se dispusieron a pasar allí los días restantes hasta que se cumpliera el plazo. Hicieron turnos, pero es cierto que no se movieron de su puesto de guardia. Dentro del sepulcro estábamos nosotros, los 2 terapeutas esenios y yo. Continué todavía, durante los días siguientes a la crucifixión, en este estado, como ya he dicho. Aparentemente no sucedía nada. El silencio y la más absoluta tranquilidad cubrían el recinto. Dentro, mis hermanos trabajaban
para que mi recuperación se fuera produciendo ya con más fuerza y más celeridad. Tenían pensado sacarme de allí en cuanto pudiera moverme un poco y me pudieran levantar de la piedra. Y para todo esto, Joseph de Ramatallín fue la persona fundamental, el hombre elegido, ángel del Padre, que llevó a cabo todo lo necesario para este glorioso acontecimiento. Venía con normalidad hasta el sepulcro, porque debido a que se encontraba en un terreno de su propiedad y ser suyo todo lo que en él había, podía acercarse por allí sin ninguna dificultad. Hablaba con los soldados y él fue el que les convenció de que estuvieran tranquilos, que no iba a producirse ningún incidente con mis amigos. Como ya os he contado, el segundo día desde que me llevasteis allí, ya comencé a salir de aquel estado. Comencé a abrir los ojos, a sentir que la sangre circulaba de nuevo por mis venas, a respirar con más normalidad. Me dieron algo para beber y sentí que la fuerza y la conciencia volvían a mi ser lentamente. Me sentía tremendamente cansado, pero nada más. Es cierto que me dolía todo el cuerpo, pero ya menos, gracias a los cuidados que me dieron los terapeutas a base de sus medicinas, sus anestésicos y su energía, gracias a sus manos, a su trabajo espiritual y a la inmensa ayuda y amor del Padre, que fue quien permitió mi vuelta a la vida, quien hizo posible que ese hilo de ligadura a la tierra no se rompiera y yo pudiera resucitar y volver al mundo físico para continuar viviendo y haciendo lo que él había dispuesto. Pasamos un día más así y antes del amanecer del tercer día ya estaba todo dispuesto para salir de allí, para ir hasta un sitio como en el que, de momento, yo iba a comenzar con la recuperación y en el que se iban a producir muchos acontecimientos. El poder del Padre durmió a los soldados. No es cierto que nadie les pagara para irse y abandonar su guardia. No hizo falta. Cuando salimos de la cueva estaban profundamente dormidos. 2 de mis ángeles guardianes vigilaban la entrada y allí estaba Joseph esperando con un caballo al cual me subieron con bastante dificultad, debido a lo maltrecho de mi estado. Pero conseguí montar y al iniciar el camino de Maús te vi allí, querida mía. Estabas sola, en mitad del bosque de pinos y olivos, oculta en la noche, esperándome, tal como habías sido avisada. Corriste hacia nosotros, te aferraste a mi pierna y nos miramos. En tu rostro bañado en lágrimas había una luz y una sonrisa de amor y felicidad inconmensurables. En el mío también. Nos dijimos unas cortas palabras, transmitiéndonos en aquellos breves minutos todo el amor que sentíamos el uno por el otro, toda la liberación que tu alma sentía al ver que el amado esposo estaba vivo, a pesar de todo lo sufrido, y que nos esperaba de nuevo la posibilidad de vivir una vida juntos, de continuar trabajando, de estar uno al lado del otro, a pesar de que este nuevo camino que emprendíamos no iba a ser fácil en absoluto, porque iba a estar lleno de separaciones necesarias y de grandes sacrificios, pero aún así felices por el regalo que el Padre nos había hecho de nuevo, y nuestro pequeño grupo inició el camino hacia mi refugio, dejándote allí sola, pero con el alma llena de alegría, esperanza y con unas indicaciones de todo lo que deberíais hacer en las próximas horas. Mi madre no pudo estar presente en aquellos momentos, pues estaba muy vigilada y su ausencia de la casa hubiera podido levantar sospechas. Era plena noche y faltaba mucho todavía para que amaneciera. También su estado era delicado por todo lo que había sufrido durante los días anteriores. Pese a su gran fortaleza, se encontraba muy débil y se decidió que permaneciera en su casa, acompañada y descansando y esperando noticias. Porque fue desde aquellos días cuando su corazón se debilitó y ya nunca se recuperó completamente. Pero sí, acudió con el grupo de las mujeres que fueron al sepulcro ya amanecido el primer día de la semana. Ante la puerta de mi sepulcro permaneció ese ángel majestuoso
y sobrecogedor al mismo tiempo, esperando la llegada de algunas de vosotras para anunciar mi resurrección. Ser al que el despertar de su sueño vieron los soldados y quienes también, al comprobar que la piedra que estaba en la puerta estaba abierta y que dentro no había nada, salvo una sábana manchada, corrieron despavoridos a informar a Pilato de lo que había pasado. Porque es cierto, mi amor, que tú fuiste la primera persona que me vio de nuevo con vida, la encargada de transmitirlo después al resto de nuestros amigos. Tú esperaste la llegada de mi madre, de mis hermanas y de mis tías, y una vez todas juntas os acercasteis a la entrada. Allí, el ser de luz que montaba guardia, sí es cierto, que os confirmó que yo ya no estaba allí, que había resucitado. Os dijo que nadie había robado mi cuerpo, que estuvieseis tranquilas, porque pronto podríais verme. El susto de ellas fue grande y es verdad que bajaron corriendo a comunicar al resto de mi familia y de mis discípulos el sobrenatural acontecimiento. Tú bajaste más despacio, detrás de ellas, llena de amor, de agradecimiento a Dios y todavía intentando asimilar todo aquello. Conseguimos nuestra gloria, Miriam, con todo mi amor, Jesús.